Como bien saben, estamos atravesando uno de los minutos y momentos más duros de la cuarentena. Tenemos un nivel de positividad muy alto, ya lo decía hoy día el Seremi de Salud, quizás más alto que lo que vivió Nueva York en su peor momento. También lo dijo el presidente del Colegio Médico de Magallanes, Gonzalo Sáez. Tenemos un nivel de contagio de un 10 y un 15%, que si vemos que Magallanes es un 1% de la población nacional, la verdad es que nos deja bastante preocupados. 8.787 contagiados a la fecha. El nivel de positividad cada vez va subiendo, como pueden ver en los reportes diarios. Por tanto, es necesario tomar medidas restrictivas que sé que pueden ser dolorosas, pero que si cumplimos todos juntos, vamos a lograr salir lo antes posible de esta tasa de contagio. Ya adelantaba hace algunos días que cualquier medida iba a ser anunciada con anticipación, por tanto, lo que anunciamos hoy se publica en el diario oficial el día de mañana y comienza a regir a partir del día martes 6 de octubre. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, ya sabemos que a partir de hoy el toque de queda se adelanta a las 20 horas, de las 20 hasta las 5 am. Y a partir del martes, ¿cuáles serán las medidas? Cuarentena obligatoria de 14 días para todas aquellas personas que ingresen a la región de Magallanes como residentes o también los residentes que se trasladen interprovincia. Para los servicios esenciales que ingresen a la región o se trasladen interprovincia, deberán tener un PCR negativo con un plazo no superior a 72 horas previo al ingreso a la región o a la provincia. Por supuesto que tenemos excepciones, como por ejemplo las personas que tienen que atravesar un cordón sanitario por el fallecimiento de un familiar directo o también aquellas personas que se están realizando tratamientos médicos en otras ciudades. También se autoriza a los funcionarios públicos de los servicios de Magallanes a solicitar los permisos individuales o permisos únicos colectivos a las personas que ingresen a sus reparticiones. Así también los lugares públicos o privados que cuenten con guardias de seguridad, estos deberán exigir el permiso individual para ingresar al establecimiento. Esas son a grandes rasgos las medidas que se aplican a partir del martes 6 de octubre en nuestra región de Magallanes. Ahora dejamos espacio a preguntas y comenzamos entonces con las preguntas. Marcelo Suárez o Radio ADN. Intendenta Seremis, buenas tardes. No hay ninguna diferencia respecto al documento que se filtró hace una semana en base a las medidas que lamentablemente sufrió el Servicio de Salud, la Seremi de Salud, y que finalmente derivó, por supuesto, en movilización con los intervinientes. Yo quiero saber, en relación a esto, no hay ninguna medida nueva más que el toque de queda de las 20 horas que comienza el día de hoy. Hay una mesa social que sí había planteado algunas alternativas, como por ejemplo generar un lockdown durante por lo menos un periodo razonable, y otras medidas como el cierre del aeropuerto. En base al cierre del aeropuerto, quiero preguntarle al Seremi si esa medida pudiese llegarse a implementar, ¿qué tan efectiva sería, teniendo en consideración en informes que ustedes han entregado que la tasa de incidencia de la gente que ingresa a la región no es tan alta de casos positivos? Y en el caso de esta intendenta, si además de estas medidas que ya habían sido anteriormente, pretenden incrementar otras opciones, otras alternativas, pensando en que no son tan restrictivas como sí esperaba la ciudadanía? Marcelo, agradezco tu pregunta. Primero que todo, efectivamente, hubo un oficio que se filtró que no es exactamente igual a este. En ese erróneo se decía que todos los funcionarios públicos, por ejemplo, podían ir a fiscalizar a cualquier parte. Acá dejamos muy claro que los funcionarios públicos pueden solicitar el permiso único colectivo o el permiso individual a quienes ingresen a sus reparticiones. En cuanto a, por ejemplo, el otro decía que íbamos a disminuir arbitrariamente el 50% de los permisos. Y este señala, como van a poder ver publicado en el diario oficial, que vamos nosotros a iniciar un proceso de fiscalización que permita reducir
el 50% de los permisos, porque acá hay que ser bien clara, no queremos perjudicar a nadie, las empresas esenciales o las pymes que están trabajando van a poder hacerlo. Aquí queremos ir en contra de aquellas situaciones que puedan parecer irregulares, aquellas empresas que tenían un número de trabajadores antes de la pandemia y que hoy día ven considerablemente aumentada su dotación. Eso, por ejemplo, con respecto a las... Bueno, y además de eso, pese a que se filtró el documento, puede que no encuentren muchas diferencias, sin embargo, las medidas comienzan a regir ahora. Ese documento nunca fue oficial, no se terminó de... por algo no se comunicó, se filtró malintencionadamente, por tanto, hoy día sí damos el inicio a estas medidas. Con respecto a próximas medidas, iremos anunciándolas a medida de que vayamos viendo la evolución del contagio en la región. Y había una pregunta para el Seremi de Salud. Si algo queda claro en la pandemia es el dinamismo que tiene, porque no vivimos la misma experiencia que en la primera ola en muchos sentidos, por lo tanto, las medidas que se van tomando van respondiendo a las realidades que tenemos. Efectivamente, en el caso del control del aeropuerto puede ser una medida, obviamente no es la única que va a implementarse, no es la única que está en este momento implementada, pero busca disminuir el flujo de personas directamente que llegan a la región, como también el flujo que evidenciamos a veces de personas que hacen mal uso de permisos, que ingresan a la región declarando ser residentes, por ejemplo, están 2 o 3 días y luego salen con un permiso de mudanza. Esta persona se va a desmotivar completamente si sabe que y puede ingresar como residente, pero debe ser ahora 14 días de cuarentena. Y además nos va a entregar una seguridad epidemiológica de que va a permanecer esos 14 días en aislamiento. Por lo tanto, son medidas que van sumando a todas las medidas anteriores y que nos ayuda a ir restringiendo el movimiento de personas y la movilidad, que es lo que hoy día necesitamos urgentemente. Continuamos con José María Baico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, son varias las inquietudes, pero ojalá se pueda, dentro de mi tiempo, puedo responder algo de estas. El tema del control del toque de queda, me hubiese gustado que haya estado presente hoy día el general Rodrigo Ventura, porque sin un control tal vez efectivo de ello, la gente ha señalado hoy que no será lo mismo, no dará resultados, porque igual la comunidad... no está respetando tampoco este tipo de medidas. La cuarentena, ya hemos visto mucha movilidad, especialmente en las calles. No sé de qué manera va a haber un control justamente al tema del toque de queda. También la ciudadanía sigue señalando y precisando por qué no se cierran los grandes locales, los grandes recintos, zona franca, por ejemplo, el mall. Continúa la comunidad señalando de que estos son los locales grandes que deberían cerrarse, por último, por algunas horas. Y un tema un poco más político, hoy el dirigente Alberto Vargas intenta de la Confusam en torno a esta polémica que surgió en las últimas horas con esta carta entre el Servicio de Salud Magallanes y, ¿verdad?, acusando justamente a la salud primaria, reveló que el doctor, justamente del Servicio de Salud, el subdirector, digamos, de gestión, el doctor Cabrera, fue el que efectuó esta carta y que no pidió justamente la venia ni la autorización a su jefatura, al señor Nelson Reyes. De esta manera, ¿qué va a pasar con el doctor Cabrera? ¿Va a seguir en su cargo? ¿No le da confianza hoy a los equipos de salud? Gracias. Con respecto a los controles, por supuesto que se va a aumentar las fiscalizaciones, ya está conversado con el jefe de Defensa Nacional, que es el general Rodrigo Ventura. Con respecto a las tiendas que llaman grandes centros comerciales, etcétera, están todos cumpliendo dentro de la normativa vigente. Si hay alguien que sepa de alguna situación irregular, que no se estén cumpliendo los protocolos de salud, o algún funcionario, un trabajador que vea vulnerados sus derechos, el llamado es a realizar la denuncia. Bueno, y con respecto, ya ha sido aclarada esta situación de esta minuta versus la otra carta, no tengo nada más que señalar que estamos muy agradecidos del trabajo que están realizando todos los equipos médicos de los distintos estamentos y hago especial énfasis hoy día en el equipo de atención primaria. Ya el Seremi de Salud se pronunció, ya el director de servicios se pronunció y hoy día lo que nos importa es avanzar.
Las medidas administrativas que pueda tomar el director de servicio de si una persona es de su confianza o no, creo que no nos podemos detener en pequeñeces. Hoy día el problema es uno, es combatir el COVID día a día, y en eso, desde esta intendencia, nos vamos a centrar hoy en día. Sí, en todo caso, si me dejan contrapreguntar muy breve sobre ese punto, estamos claros, ayer lo hablábamos con don Eduardo, hoy todo el mundo está muy preocupado principalmente de la salud. Yo creo que no nos vamos a perder en ese norte, pero es grave, intendenta, de que un directivo haya filtrado un documento sin haberle dicho a su jefe y que haya llegado a las autoridades nacionales. No sé si usted me entiende. Hoy se pierden las confianzas y eso es lo que se tiene que recomponer. Yo no creo que haya que bajarle el perfil a este asunto, intendenta. Gracias. La reunión de ayer que tuvimos, a la que nos invitó el Consejo Municipal, junto con el señor alcalde, aclaró esta situación. Y creo que yo destaqué ayer la actitud de los concejales y del alcalde, que entendían y que efectivamente el director del servicio informó que iba a iniciar un proceso de investigación, por lo tanto eso está en curso, pero lo importante es que asumieron la urgencia de lo que tenemos, y por eso antes de venir hacia acá terminamos una reunión con la atención primaria sobre cómo vamos a enfrentar en este momento la pandemia, porque el trabajo que se hizo antes respondía a una realidad distinta. Tuvimos un pic máximo de 46 casos y esta vez hemos tenido 282. Entonces nos reunimos en ese momento y fue una reunión de trabajo con una actitud de todos distinta. Y yo creo que eso hoy día prefiero destacarlo en la gestión que vamos a hacer, y el otro va a seguir su curso seguramente investigativo, pero no nos quedemos, y eso yo lo agradezco de verdad al personal de la atención primaria y a sus directivos con los que hemos estado en reunión. Continúa Carlos Pérez, de Tribuna Multimedia. Aló, ¿me escuchan? Sí, Gerardo. Ya. Bueno, básicamente consultar respecto a las cuarentenas que van a tener que hacer las personas que ingresan a la región o las personas que se movilicen entre la provincia o entre las comunas. Te lo pregunto lo siguiente: hay mucha gente que vive en Punta Arenas, pero que trabaja con roles de 7 días fuera de la provincia. Esas personas que justamente hacen turno de 7x7, ¿va a haber algún beneficio especial para esas personas? ¿O igual van a tener que hacer los 14 días de cuarentena y van a tener que cambiar las empresas finalmente sus turnos? Eso, gracias. Gracias, Gerardo. Si ingresan como residentes a sus provincias o a sus comunas, tienen que hacer la cuarentena obligatoria. Si ingresan como trabajadores esenciales, tienen que llevar un PCR. El objetivo hoy día es disminuir la movilidad. Y además escuchamos el llamado de todas las comunas que justamente eso criticaban mucho porque se sentían muy inseguros producto de este sistema de roles. Vamos a tener que parar la movilidad durante un par de semanas para lograr la baja en la tasa de contagio, y por eso el llamado es para todos a trabajar en conjunto. Así que esas son las dos opciones, Gerardo. Continúa Nicolás Ulloa, El Magallanes. Muy buenas tardes, colegas, intendenta, Seremi, buenas tardes. Primero agradecerle, intendenta, que podamos también tomar parte en la difusión de la información y no solo las redes oficiales del gobierno. Quería consultarles varias cosas. Lo primero era saber cómo recomponer, algo hizo alusión el colega Marihueco, cómo recomponer las confianzas con la ciudadanía, intendenta, que evidentemente cada vez cobra más fuerza el erróneo, hay que decirlo, el erróneo criterio de que todo esto se está siendo manejado y que hay casi como una confabulación política detrás de todo esto para mantener controlada a la ciudadanía. ¿Cómo recomponer aquello, intendenta? Esa es una de las preguntas que quería hacerle. Y la otra es respecto de las personas con trabajos informales, porque nada se aludió de eso en cuanto a estas nuevas medidas que van a empezar a correr a contar del próximo 6. ¿De qué manera una persona que trabaja en delivery, por ejemplo, o que trabaja haciendo algún tipo de servicio esporádico, va a poder continuar generando ingresos para su familia? Esas dos consultas, intendente. Gracias, Nicolás. Primero, eso del control político de la ciudadanía me llama profundamente la atención.
Sé que estamos en cuarentena, pero me gustaría que escucharan al menos a los profesionales de salud, que vieran que llevamos 85 familias magallánicas que han perdido un ser querido. Entonces yo creo que tampoco me puedo detener ahí, no podemos hablar de una confabulación política. Sería mucho más fácil quizás abrir todo y continuar con todas las actividades que es lo que las personas piden. Pero hoy día estas medidas restrictivas, insisto, son difíciles de tomar, son dolorosas, pero lo único que buscan es salvaguardar vidas. Y había otra pregunta. Los trabajadores, hay que ver a qué se refieren con informales. Y aquí es donde queda un poco la duda y genera la confusión. Por ejemplo, los delivery están haciendo delivery para un local formal y pueden haber sido contratados dentro de esta pandemia para cumplir esa función. Por tanto, pedimos que esa persona de delivery, que a todo esto puede, de medicamentos y alimentos, puede funcionar hasta las 12 de la noche, porte un documento, un certificado, que diga que está trabajando, ejerciendo esta función para tal empresa. Todas aquellas pymes que pueden obtener un permiso único colectivo, porque tienen código de iniciación de actividades, ingresen a comisaría virtual y se van a dar cuenta de cuáles son los rubros. Lo importante es que esos rubros funcionen con el extremado cuidado, vía delivery. Solamente los que ya conocemos pueden estar abiertos a público. Entonces, agradezco la pregunta porque también se puede aclarar la situación de muchas personas que piensan que esto va a ser restrictivo. Acá, por eso dijimos en la resolución, contrato de trabajo o algún otro documento que acredite, que tal cual como lo dijo el CEREMI en el punto de prensa, puede ser la planilla de imposiciones, una boleta de honorario, o en este caso, más simple, un certificado emitido por la empresa en la cual él presta servicio de delivery. Disculpe, Intendenta, muy brevemente, y para el CEREMI de Salud, lo que pasa es que nos han consultado mucho con algunas empresas, no quiero dar nombres para no individualizar o provocar un problema mayor, pero empresas, y somos varios, grandes supermercados regionales, de que han presentado contagios de trabajadores y que continúan funcionando. Entonces, solo para clarificar y que la gente pueda entender esto que para muchos puede escapar un poco del conocimiento, ¿cómo se empieza a hablar de un brote en una empresa? ¿Qué situaciones tienen que darse para que uno se refiera a un brote en un determinado supermercado, por ejemplo? Gracias. Brote se considera cuando en un lugar, para generalizar, digamos, un lugar de trabajo, hay más de 2 casos. A partir de más de 2 casos, eso se considera un brote, ¿ya? Independiente de la cantidad de trabajadores que puedan haber. Y a partir de ahí empieza un proceso investigativo y de fiscalización, de nuevas fiscalizaciones, porque todos los establecimientos comerciales han sido fiscalizados, pero de nueva fiscalización para ver las condiciones del lugar de trabajo y si hay alguna condición laboral que haya favorecido el contagio o que esté favoreciendo el contagio. Y la verdad hoy día, y eso es lo preocupante, es que tenemos un porcentaje tan alto de positividad y una cantidad de brotes tan extensa que no es novedad que en realidad puedan haber en muchas empresas casos. Lo que en la primera etapa podía llamar la atención y tal vez incluso asustar a los trabajadores, hoy día lamentablemente es una condición que se repite mucho más y es muy probable que en toda institución o establecimiento con el nivel de contagio que hoy tenemos y la positividad de PCR tengamos casos. ¿Qué es lo importante? Que la persona tome conciencia en primer lugar de que si se ha tomado un PCR con síntomas, debe inmediatamente quedarse en la casa en aislamiento. Si ha sido por búsqueda activa, en cuanto le comuniquen que es positivo, la persona debe aislarse inmediatamente de forma preventiva, sin esperar que lo llamen de la CEREMI o para darle el resultado. Y eso es muy importante, que podamos juntos educar a la población del autocuidado y de la responsabilidad común que tenemos. Si tiene síntomas, incluso sin tomarse el PCR, mantenga el aislamiento hasta el momento de irse a tomar el PCR y a partir de ahí, en su casa, hágalo. Y si no tiene condiciones una vez que es COVID positivo, solicite residencia sanitaria porque pone en riesgo también a su familia. Entonces, están todas las instancias para que juntos hagamos un trabajo de prevención. Y ahí es donde los trabajadores, las empresas, tienen un rol importante. Continúa Rolando Martínez de la Casa Austral. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Intendenta. 2 preguntas. La verdad es que usted dice lo urgente es bajar la movilidad. El CEREMI habla también del dinamismo de este virus. Al bajar la movilidad, ¿está pensándose en restringir un poco el desplazamiento de los trabajadores de las empresas salmoneras
Incluso se ha viralizado una fotografía donde el 3 de septiembre viajaban varios muy juntos dentro de un catamarán. Entonces, no sé si está el foco puesto también en una mayor fiscalización del desplazamiento de trabajadores más allá de la exigencia del PCR negativo. Segundo, la Cámara Chilena de Construcción, en carta que le envió a usted, intendente, igual planteaba la necesidad de agilizar los resultados de los PCR. Y frente a esto, cuando se van discutiendo las medidas que se van imponiendo, por ejemplo, no sé si el toque de queda que se adelante a las 20 horas va a ser revisado dentro de 7 días, 10 días, y si eso también se va a ir trabajando con la mesa social COVID-19. Eso, gracias. Con respecto a las salmoneras o cualquier otra empresa del rubro esencial, ya dijimos que estamos en un proceso de fiscalización mucho más exhaustiva para primero ver cuáles son si son los protocolos adecuados de salud, si se están respetando las medidas sanitarias, y por otra, el uso adecuado de los permisos. Acá no vamos a discriminar a ningún tipo de rubro esencial ni empresa. Tenemos conocimiento de la situación que señala y por supuesto que están siendo investigadas. Y la otra pregunta... Sobre los PCR, ¿no? La otra pregunta era respecto a lo de la Cámara, de la Carta de la Cámara de la Construcción, que hablaba de la necesidad de, si es posible, tener diagnóstico o resultado de PCR en menos tiempo, como está ya ocurriendo en la zona central, porque aquí se ha dado situaciones de gente que demora 9 y 10 días en conocer su resultado de PCR y no sabe si está positivo o negativo con el virus. Sí, mira, hay 2 medidas que se han implementado. La primera es que nosotros vamos a recuperar algo que se estaba haciendo, pero que una vez que aumentó el volumen se fue perdiendo, que es la llamada inmediata para dar el resultado. Eso es lo más importante. Una vez que una persona tengamos resultados, sobre todo positivo, que es el de mayor riesgo, va a ser contactado inmediatamente por la institución donde se tomó el examen, para informarle rápidamente que es positivo y que debe irse a aislamiento y esperar la llamada de la Seremi de Salud para la trazabilidad. Eso no se estaba haciendo hoy día, se había confiado mucho en el acceso a las plataformas, pero no todos tienen acceso a las plataformas. Por lo tanto, lo primero es que va a recibir una llamada inmediata con el resultado. Lo segundo es que vamos a unificar las plataformas de resultados porque teníamos 3, para facilitar a las personas que puedan tener. Lo tercero es que vamos a implementar un call center en la Seremi solo para consultas COVID, porque las personas llaman o no tienen a dónde llamar. Y lo cuarto es que vamos también a aumentar la capacidad de PCR a nivel del laboratorio del hospital y esperamos ya a mediados de octubre, finales de octubre, tener implementado el laboratorio del hospital de Puerto Natales, que nosotros visitamos el sábado pasado. En cuanto a infraestructura está listo, están los procesos de análisis de calidad, de evaluación. Le ofrecimos toda la ayuda con un contacto directo de Instituto de Salud Pública para que haga el seguimiento inmediato y podamos tener más laboratorios de acceso. Intendente, respecto a la pregunta de la vigencia del toque de queda ahora de 20 horas, si las medidas van a ir siendo revisadas con un plazo de no sé, de una semana, y si esto también se va a ir trabajando con la mesa social COVID. Si me permite, lo que pasa es que 14 días es siempre el tiempo de evaluación de una medida, a lo menos, porque justamente el proceso que tenemos, por eso es que los resultados, por ejemplo, de los movimientos de las fiestas patrias, recién los vamos a empezar a visualizar a contar este fin de semana. Eso hace que las medidas a veces no sean tan rápidas como uno espera, y la persona piensa que al cabo de 2 o 3 días no han bajado los números y no están dando resultados. Pero toda medida tiene la misma dinámica, como fue lo de la restricción vehicular. Yo creo que no parten mal en sí mismas, sino que están sujetas a evaluación, pero nunca antes de 14 días, para ver la efectividad que puedan tener. Perfecto, gracias. Continuamos a la fila de los... ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Para tomar esta última respuesta, Seremi, ¿eso significa que las comunas que están en cuarentena y donde se van a aplicar estas medidas de mayor restricción van a seguir en cuarentena sí o sí durante 14 días y estas medidas de mayor restricción se van a aplicar por 14 días como mínimo? O sea, para evaluarla
a lo menos 14 días. Y efectivamente la cuarentena es una medida paralela que busca disminuir la movilidad y se va a mantener porque eso es bastante transparente del Ministerio, indica las normas. En tiempo yo nunca he podido darle una respuesta, pero sí en cifras. Nosotros tenemos que primero ver una baja sostenida de casos, primero una eventual meseta que no sea muy alta, porque si nos quedamos en 100 casos es demasiado alto, tenemos que bajar rápidamente, ver ese tiempo de meseta y luego ver una disminución sostenida, pero hay una proporción que está sujeta también a otros índices, pero hablamos generalmente de 10 casos por cada 100.000 habitantes durante una semana. ¿Ya? No son cifras exactas porque obviamente se evalúa tendencia, comportamiento, movilidad, pero nos da un poquito de referencia de la cantidad de casos que tenemos que tener antes de pasar al paso 2. Perfecto. Otra consulta, Seremi, en relación, y que un poco le preguntaba también Rolando, a los exámenes PCR, porque aquí se va a implementar una medida que es bastante importante, que es exigir, ¿no es cierto?, PCR a la gente que ingrese a la región o que se quiera movilizar a otra provincia. Y por lo tanto, hasta donde yo conozco y he sabido, hay casos que se demora hasta en una semana recibir los resultados de los PCR. Usted acaba de mencionar algunas medidas que se van a tomar, pero en cuanto a la demora en los resultados de PCR, la autoridad está en condiciones de asegurar que ningún PCR se va a demorar más de 72 horas. Sí, ¿sabes lo que hemos observado nosotros? No se demora más de 72 horas el resultado. Lo que tenemos dificultades son en las plataformas que informan. Eso da una tranquilidad, porque en general los resultados están dentro de esos plazos, los laboratorios tienen esa capacidad. Donde tenemos el problema, y es lo que estamos desde ayer evaluando, porque no queremos lanzarla sin tener una verificación exacta de que funciona bien la plataforma que desde ayer se implementó, es cómo la información llega. Yo mismo le he hecho seguimiento a casos en los que no ha aparecido en 8 días en la plataforma, pero cuando uno ve el resultado, solo en 2 días ya estuvo listo. Entonces, no tenemos problema en el análisis del laboratorio, lo tenemos en la entrega de la información, que es lo que tenemos que darle solución en estos momentos. Le agradecemos a todos. La última para la intendenta, por favor. La última, una. Es que todos tuvieron la oportunidad de... La última. Porfa. Gonzalo. Mira, Jennifer, quería consultarte, entiendo que tienes una reunión con los empresarios hoy día a las 18 horas y con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? El propósito es poder trabajar en conjunto en la implementación de estas medidas, en brindarle la tranquilidad de que pueden seguir funcionando, siguiendo todos los protocolos y que ellos también son un actor primordial que nos va a ayudar en bajar la tasa de contagio. Ese es el principal fin de la reunión, Gonzalo. Muchas gracias. Le agradecemos a todos. Les reitero que las autoridades están disponibles también. Si necesitan otras cuñas durante la tarde, tienen más dudas para poder aclarar todas las consultas. Hay una noticia de último minuto que sale en el diario oficial hoy día. Intendenta, si puede aclararlo al tiro. Es que ahora que se está viralizando. Veámoslo con el interno, yo me comprometo si tiene una duda a gestionar la intendenta para darle la respuesta. Pero ahora tiene que ser otra reunión. ¿Ya? Por favor. Se mantiene el estado de emergencia. Muchas gracias. Hasta mayo del 2021. Hasta el mayo 21. Eso queríamos que diga algo. Gracias. Ya, vamos.